muchas gracias por invitarme a Plaza del Bebé. Sí, de hecho nosotros hay que contarlo que la invitación se dio en plena calle, luego de una actividad cuando lo reconocimos entre la multitud y lo dejamos invitado porque fue como 2 cuadras de acá, así que agradecemos su disposición y que venga a nuestro canal regional. El tema de los ascensores, diputado, Claro, andamos acompañando ese día al ministro de la República, al alcalde Chávez. Claro, exactamente. Y ahí nos encontramos, bueno, ya varias veces yo he tenido el placer de estar acá también en contacto en directo con Plaza TV, pero ahora me gusta estar acá en directo con ustedes. Queríamos consultarle, lo hemos visto con mucho trabajo en terreno, conversando con necesidades de las personas desde movilización, vivienda. ¿Cuál es, o sea, se podría decir, su diagnóstico de todo lo que, de todas estas visitas que ha tenido con comités, con organizaciones? Bueno, hemos tenido harto trabajo que en realidad es un trabajo que partió en la campaña parlamentaria. Ahí nosotros estuvimos en estrecha vinculación con varios comités de vivienda. En particular yo hice muy buenas relaciones con el campamento Felipe Camiroaga en Viña del Mar, que es una organización que ha tenido un trabajo muy destacable porque en poco tiempo han conseguido que el Estado adquiera terreno para que se construyan, que se urbanice, ¿ya? Eso es un logro muy importante de esa organización. Son cerca de 1000 familias, entonces es un logro significativo. Entonces creo que eso es un ejemplo también para muchos comités. Yo ayer anduve en la provincia de San Antonio, por ejemplo, me reuní con comités de vivienda en el Tabo, en el Quisco, también acá hemos estado en contacto con comités de vivienda en Viña del Mar, en Valparaíso. Creo que el déficit de vivienda acá en nuestra región es bastante significativo, es un problema preocupante, es grave, y yo la expectativa que tengo, la esperanza es que sea este gobierno, como lo ha comprometido en su programa, que bueno, le ponga carácter de urgencia a la solución habitacional. Es la región con la mayor cantidad de campamentos y eso tiene que ver con que hay una necesidad, o sea, con que la crisis económica también golpeó duramente a las familias que a lo mejor antes arrendaban y sin embargo ahora han tenido que recurrir a tomarse un terreno para poder vivir con su familia. Entonces es un problema serio y grave, y yo igual quiero vincularlo eso con el proceso constituyente, porque ustedes saben que la actual constitución, que es lo que se está buscando. Claro, porque la actual constitución no reconoce ningún derecho a la vivienda, pero la propuesta de borrador que elaboró la convención sí habla del derecho a la vivienda digna y adecuada, y eso es muy importante, porque no solamente es tener un techo, sino que también la vivienda significa además tener cerca un consultorio, una comisaría, tener transporte, que a propósito que lo comentaba, también nosotros hemos estado en la demanda de un transporte digno, hemos articulado un movimiento en torno al transporte que se llama Que Pase la Micro. Que Pase la Micro, exacto. Claro. Estuvieron juntando firmas también en distintos establecimientos en Viña, recuerdo. Estamos en eso, sí, estamos en eso, y estamos sobre todo organizándonos y articulándonos con movimientos sociales, con juntas de vecinos, con la CUT también, en ese movimiento Que Pase la Micro, porque claro, es un problema que es de resolución no tan sencilla, no es de un día para otro. Hay un problema estructural en Valparaíso, en el Gran Valparaíso, o sea, en Viña del Mar, en Valparaíso, en San Antonio también. Hay un sistema de transporte que creo que fracasó. Creo que las empresas privadas que hoy día tienen las concesiones han fallado, no son fiscalizadas también adecuadamente, fallan los recorridos, fallan las frecuencias, no llegan a muchos lugares. Hoy también hay un problema de déficit de choferes que también es real. Entonces nosotros hemos estado encima de ese problema y también recogiendo muchos diagnósticos. Y de hecho hoy día vamos a tener una asamblea en Viña, justamente con una asamblea comunal de Que Pase la Micro, para también ir definiendo nuevos pasos a seguir, nuevos hitos, y para ir presionando también a la autoridad y trabajando en conjunto. O sea, hay que presionar y también trabajar en conjunto con la autoridad, que tienen los recursos y las capacidades técnicas para que tengamos una solución. Y frente a eso, ¿cuál es un poco el diagnóstico o posición que usted tiene frente a lo que pasó en la Seremía de Transporte? Que actualmente, hay que decirlo, llegó un nuevo Seremi, pero fue también, evidenció un poco el desorden, podría ser, y que un poco que se traspasa el tema a la micro. O sea, si es como, si la cabeza está mal, todo se va para abajo. Claro. Yo creo que primero hay un modelo de transporte público que es fallido. O sea, creo que hay ausencia de política pública de transporte, ¿ya? Porque en definitiva, claro, está bien, es un servicio público que se entrega al sector privado, pero en condiciones de un desorden, de un caos, donde además existen otros componentes, como por ejemplo las condiciones laborales de los conductores, que son muy malas. Digamos, las garitas son mal equipadas. Algunos ni siquiera tienen garita. No es muy agradable para algunos choferes salir a trabajar de repente.
claro, y sobre todo ahora que con la congestión que hay, significa que las vueltas son mucho más largas, más Claro. extensas. También compiten, porque en definitiva tampoco tienen un sueldo fijo, tienen sueldos que son Que variables, agarra más entonces dependen pasajero mucho. al final, y por eso van allá. Claro, sí, van en carrera. haciendo por la carrera, claro. Entonces eso además conspira contra la seguridad de las personas. Entonces creo que eso por un lado, y por otra parte también que yo creo que lo que pasó con el ex-Ceremi es reflejo de que el gobierno de Sebastián Piñera en materia de transporte en esta región de Valparaíso realmente no hizo nada, o sea, no fiscalizó. Nosotros denunciamos, de hecho, cuando fue antes de la segunda vuelta presidencial, fuimos con la coordinadora Natalia Campuzano a la Contraloría para denunciar que en la primera vuelta ya hay un problema de falta de transporte micro, para ir a las transporte público. elecciones. Claro, Sí, entonces era muy evidente que en el fondo también yo creo que había una intención de boicot, porque Sí, eso lo advertimos y se repitió en la segunda vuelta. Entonces, claramente acá, esos días de elecciones no había nada de micro, no había cómo moverse. exactamente, mucha gente está quedando botada a la deriva. Entonces, claro, eso pasó en las elecciones, pero ahora pasa todos los días. Sí, ahora ya O sea, Sí, ahora pasa todos los días. Entonces- Hablando del tema de transporte que está diciendo diputado, bueno, usted ayer estuvo en San Antonio con la alcaldesa Constanza Lizana, sigue este sueño del tren de unir, bueno, todo Chile se podría, ojalá, pero aquí en la región, el tren San Antonio-Santiago y Valparaíso-Santiago también, que es un proyecto que acá se ha escuchado desde hace mucho tiempo, pero al final concretarlo ha sido muy difícil. ha sido muy difícil y creo que también se han hecho muchas promesas que no se han cumplido. O sea, recordemos nomás que el expresidente Piñera en una de sus cuentas públicas habló ahí frente al Congreso Pleno del tren que unía Santiago con Valparaíso y sin embargo después, poco tiempo después, el presidente de Ferrocarriles decía que en el fondo no era prioritario, que era poco rentable. Entonces, Claro. han habido muchas promesas, pero creo que esta sí es la oportunidad. Ahora De se hecho, puede, creo usted. yo creo que sí, está en el programa de gobierno del presidente Boric, potenciar la red ferroviaria en Chile. Yo creo que hoy día la gran demanda popular es contar con trenes para Chile, porque sin duda que tenemos carreteras que están saturadas, congestionadas, que son inseguras, que son lentas, y además tenemos también otro tipo de riesgos y amenazas que hay que neutralizar. Pensemos nomás en el sur, que cada cierto tiempo los gremios de camioneros amenazan con cortar las rutas, entonces Sí. hay un monopolio que también hay que pensar en alternativas de transporte, de pasajeros y de carga. Entonces, por eso que yo estoy impulsando una sesión especial en la Cámara de Diputados, ya conseguí el apoyo de 52 parlamentarios, y esto se va a realizar el 8 de junio próximo. Va a ser la primera vez que la Cámara de Diputados, en la sala, o sea, el plenario de la sala, va a discutir sobre los proyectos ferroviarios para Chile, y por supuesto que a nosotros nos interesa hablar del tren, o sea, de todo Chile, por supuesto, el tren al norte. Recordemos que antes había tren al norte, por ejemplo. Sí, pues había tren al norte. Exacto. Y sobre todo había tren que, bueno, está importante el tren a Santiago, pero también es importante, ahora se está hablando también que el gobernador estuvo ahí, el tren que unía con Calera y con toda esa zona. Y yo creo que en ese sentido, por un compromiso con la región, cuando uno conversa con la gente de Calera, de Petorca, de todos esos sectores, ellos recuerdan con mucha ilusión cuando ellos tenían un tren, cuando ellos eran de hecho una de las estaciones más importantes intermodales también de Chile. Entonces siento que junto con el tema del agua, junto con el tema de estar alejados como de la zona centro, el tema del tren, de hecho uno pasa por afuera de la estación de trenes de Calera y es como el vestigio, como cuando uno pasa por acá por calle Serrano, el vestigio de otro momento. Siento que también es un compromiso importante con la parte interior de la región. Sin duda, yo creo que hay que desarrollar los trenes de cercanía. Han habido buenas noticias en torno al tren, lo que tú mencionas sobre el tren a La Calera. También se ha hablado de una posible extensión del tren a San Felipe de los Andes. Claro, entonces eso tiene que ver harto, claro, con la nostalgia por una parte, porque en el fondo el tren, claro, para mí el tren es futuro, es modernidad, pero también es una experiencia, o sea, es valioso por sí mismo el viajar en tren. Claro, me acuerdo cuando era chico viajé al sur, soy fanático de la U, entonces una vez fui en tren a Temuco a ver a la U, entonces fue una cosa inolvidable. ¿Dónde? ¿Tuvo de aniversario ayer en la Universidad de Chile, el Club de la U? 95 años, sí. Así es, sí. Entonces, claro, se lo ocupaba usted para todo lo que era, se ocupaba mucho, como dice usted, para ir al estadio, cosas cotidianas. Sí, claro, exactamente, las familias viajaban en el tren, entonces creo que tiene que ver en el fondo, por eso que yo creo que el tema del transporte es una cuestión integral, o sea, Sí, no solo tiene que ver con la micro, con el tren, sino que también con otros medios como la movilidad alternativa. Yo he estado conversando con el ministro de Obras Públicas, él hace mucho énfasis en eso también, o sea, la movilidad alternativa significa también contar, por ejemplo, con un tranvía que una Viña del Mar con Concón, por ejemplo, tener un proyecto de
teleférico que permita unir la parte alta del paraíso con el plan, porque ya los ascensores, claro, hay que rescatar los ascensores, yo en eso estoy muy de acuerdo, pero también ver otros medios de transporte que permitan, por ejemplo, conectar Placilla con Valparaíso. Placilla está hoy día en una situación de aislamiento desde el punto de vista y del cada transporte. vez se está ampliando mucho más. Es como una comuna aparte. Es una comuna aparte. Yo creo que en cualquier momento va a pasar lo de Concón. Como ha crecido mucho y claro, está en un tema de desconectividad grande, y además que nosotros, bueno, tenemos contacto también con distintas zonas como San Antonio, toda la zona de la costa, y nos comentan también los problemas que tienen ellos de movilidad, porque tienen un solo bus que pasa de una empresa, que no pasa a la hora, que pasa lleno. Entonces yo decía, bueno, ¿y esas personas cómo lo hacen para estudiar? Mucha gente va al doctor, que hay que venir para al el doctor, que es el hospital para central, trabajar. Entonces, contar con una línea hacia ese sector de la comuna, o sea, ese sector de la región, en verdad. ¿Qué fue lo que pudo hablar allá directamente en San Antonio? Mira, por ejemplo, a propósito de lo que tú me mencionas, la verdad tuvimos una asamblea de movimiento que pase la micro en el Quisco. Y el mayor reclamo ahí era porque, claro, cuando vino la pandemia, mucha gente llegó a vivir a las comunas del Quisco, el Tao, del Litoral Central, para hacer teletrabajo, etc. O sea, creció mucho la población. Hoy día en el Quisco se atienden cerca de 15.000 personas en el consultorio, están inscritas en el consultorio. O sea, es mucha gente. Entonces, eso también provocó, entre otras cosas, que los colegios quedan sin matrícula. Entonces, muchos estudiantes tuvieron que matricularse en San Antonio, el mejor de los casos, y también muchos en Casablanca. Entonces, el mayor reclamo, claro, era que hay un solo bus, como tú dices, una sola línea que va del Litoral Central hasta Casablanca. Y no le paran a los estudiantes, los dejan botados en el paradero. Entonces, es terrible, es grave, porque en el fondo es un drama que viven día a día, rutinariamente. Entonces, claro que acá hay un problema que, como te decía, es bien estructural, pero también que tiene que ver mucho con cómo enfrentar esta configuración de monopolio del transporte, que, o sea, todos los monopolios son malos. Claro, pero no, el del transporte ya se está notando mucho en algunos lados de la región, como decíamos, eso de que haya un solo bus es como inaceptable, y de hecho se habló de repente San Antonio, Casablanca, que fuera aquí Santiago, como tener una estación en Casablanca, en el caso de que haya algún tren de San Antonio a Santiago. Bueno, los proyectos de tren que hoy día, las alternativas que están en torno al trazado, son básicamente dos. Una que quiere reflotar o revivir la antigua línea del tren que iba por el norte, por La Calera. Ya. Que en el fondo es como revivir eso, pero claro, eso significa un viaje de 2 horas. Realmente yo creo que en estos tiempos 2 horas es mucho tiempo. Pero la otra alternativa es un trazado que pasa por Casablanca y tiene una estación en Casablanca. Yo creo que sería súper bueno que se diera viabilidad a ese proyecto de tren que une Valparaíso con Santiago, porque Casablanca es un lugar también que es estratégico, se conecta con... turístico también, mucha gente que puede ir al crucero, llega de Valparaíso y entrena a Casablanca en vez de pedir bus, ir al terminal al rodoviario, directo, ahí sería buenísimo. Tal cual, a las viñas, exactamente, claro. Tiene un enorme potencial. No, y hay mucha gente que trabaja en Valparaíso y que, o sea, de Casablanca que estudia y trabaja en Valparaíso y viceversa. Entonces yo encuentro que es como... Cada vez la brecha se fue uniendo más entre Valparaíso y Casablanca. O sea, que la 68 es cosa de recorrerla cada vez. Uno antes iba a Casablanca, no, lejos. Era lejos. Ya Placilla, pero ahora ya quedó todo, ya somos... La región ya está demasiado unida, ¿no? Por el tema que ya se expandió mucho, ¿no? Claro. Y diputado, queríamos cambiar de tema y consultarle con respecto... usted mencionó, bueno, y varios otros parlamentarios, sobre una campaña anti la nueva Constitución, que están llevando diferentes entidades, mandando cartas, vemos audios también, ojo. Audios, enviamos, también se puede ver en televisión campaña, sin un nombre claro, pero como con ideas difusas. Como fiscalizadores, en realidad, ¿ustedes notan algo? ¿Han hecho alcance sobre este tipo de campaña? Sí, mira, yo integro, entre otras comisiones, la Comisión de Trabajo de la Cámara, entonces estoy muy atento al debate previsional y también al debate constituyente. O sea, creo que yo por lo menos postulé justamente apoyando la idea de una nueva Constitución. Claro. Entonces me interesa defender esa idea. Y hemos visto, como tú bien dices, que hay muchas campañas en televisión que son un poco disfrazadas, que uno sabe quién las hace, ¿ya? Claro. Y que son campañas multimillonarias. Sí, entonces, lo que nosotros hemos detectado es que, por ejemplo, hay una campaña que pertenece a la Asociación de AFPs, que se llama Yo Quiero Elegir, que aparece cada rato en todos lados. Sí. ¿Ya? Sí. Y esa campaña es de la AFP. Entonces la AFP, en el fondo, lo que están defendiendo es su negocio. ¿Ya? Su parte de la torta. Por supuesto. O sea, en el fondo dice yo quiero elegir, cuando además es una falsedad. Así, mire,
ni ustedes ni yo elegimos si estamos en una AFP o en un sistema público. No, en Estamos verdad no obligados. tenemos, es como elegir no tener y estar en como fuera del sistema, que es como ilegal. Ilegal o Exacto. adentro de la o- AFP, ¿no? Claro, esas son las alternativas. Uno no puede elegir un sistema público, no, No. existe. No existe. Entonces, finalmente es una campaña que es una campaña de desinformación y una campaña de mentiras para inducir a la gente que vote rechazo. Claro. Y además de eso, hay dos FP, la FP Cuprum, que mandó una carta, el gerente, una tremenda carta donde se queja amargamente, llora un poco que la AFP no está en considerar la nueva constitución explícitamente. O sea, es una opinión política que, claro, si el gerente de la AFP quiere sacar un Twitter o publicar en Facebook que no sé, que él le simpatiza la constitución de Pinochet, está en su derecho de hacerlo, lo puede hacer. Claro. Hay libertad de Perfectamente. expresión. Por Pero supuesto. él ahora claro. representa a una AFP Es cuando una habla. AFP y además usa y abusa de la base de datos. Sí, claro, es que le ¿Ya? manda a todos. Exactamente. Entonces la gente que no está muy advertida puede decir, oye, en realidad la AFP me está ayudando, me está informando. Entonces eso tiene un efecto también en las personas. Sí. Entonces yo he estado encima de eso, ya he enviado 3 oficios, uno a los 3 dirigidos al superintendente de pensiones, porque primero para que haga un pronunciamiento de la legalidad de la campaña de las AFPs, de esta campaña Yo Quiero Elegir. Segundo, respecto de esta carta que mandó el gerente de la AFP Cuprum. Y lo último, como tú mencionabas, que hay una AFP Habitat que mandó un audio, un podcast, Claro, Sí. un audio, exclusivo para los clientes de la AFP. Sí, Que sí me llegó. es un audio, lo escucharon Ah, es de la ustedes, AFP. dura harto rato, pero ahí tenemos una síntesis del audio, pero es del terror. Claro. O sea, lo que dice es que, mire, parte de la siguiente pregunta, ¿cuáles son los riesgos que tiene el borrador de la nueva Constitución? O sea, Sí. con esa pregunta ya sabemos para dónde va. La nueva Constitución, el borrador, en realidad genera mucho temor e incertidumbre en el futuro. O sea, eso es una campaña política, Sí, una esa campaña electoral campaña. del rechazo. Sí. Entonces, también Claramente. acá existe, creo que yo creo que las AFP se han puesto al margen de la ley, por eso está regulado. La ley de AFP, el decreto de ley 3500, dice que pueden comunicarse con sus afiliados, pero para comentarles temas de la industria, cómo están los multifondos, O cuál es la sea, a mí lo que rentabilidad. me llamó la atención que yo siempre, bueno, tenía que entrar a un sistema y entré a Habitat. Toma. Nunca me ha avisado, que eso es lo que yo sé, nunca me ha avisado cuando hay problemas en la bolsa, nunca me ha avisado para cambiarme, nunca, nada. Ahora se asustaron. Y ahora La nueva me Constitución. enviando podcast, enviando un montón. Gastando toda la Entonces, plata como en marketing. toda la plata en marketing, y eso digital. llama la atención porque finalmente son pasos que se saltan, fiscalizaciones que se saltan, pero no es la primera vez que lo hacen. Entonces yo encuentro que hay una campaña de desinformación y lo que me llama mucho la atención es que cuando es el tema de las AFPs, cuando es un tema de rechazo, siempre está en el borde de la ley, lo están haciendo ahí. Pero cuando es al revés, están inmediatamente, es que eso es proselitismo, es que no puede hacer eso, es que el alcalde apoya esto, es que entonces finalmente la cancha no es pareja. Yo creo, o sea, Exacto. claro, no es pareja. Pero finalmente entonces ya se han interpuesto oficio. ¿Y qué puede ocurrir bajo eso? Porque ya se va a votar ahora el 4 de septiembre. Sí. Una Sí. multa quiere hacer más allá O de sea, la multa. por lo pronto deben haber sanciones, a mi juicio, multas. Pero también lo más importante es que se suspendan. Y yo creo que la autoridad debería dar una muestra enérgica de condena a este tipo de campaña. Entonces, porque alguien tiene que pararla. O sea, ese es el punto. Por eso es que nosotros hemos estado, siendo muy persistentes, perseverantes en denunciar estas prácticas que son ilegales, porque son ilegales. Y además hay un desafío a la legalidad, como bien dices tú. O sea, claro, no nos importa mucho. Entonces, aquí lo que tiene que ver es que la superintendencia reaccione de forma dura, enérgica y suspenda estas campañas y evite que sigan hacia el futuro, porque la verdad es que hay una simetría tremenda. También hay otro grupo económico, la Sociedad Nacional de Agricultura, también tiene una campaña pagada donde dice, es algo así como cambios con los pies en la tierra, que lo que hace es hablar contra el derecho al agua, el derecho humano al agua. Eso es lo que en el fondo defiende el derecho privado o el agua en el régimen privado. Entonces, Claro. en definitiva, lo que estamos observando ahora, igual yo de otra perspectiva, también siendo positivo, viendo el lado lleno Pero del lo vaso. positivo porque la gente ya tampoco se asusta mucho. Eso yo le quería preguntar, diputado, porque por lo menos los retiros, no, si los retiro y vimos que no pasó nada, entonces como que por lo menos en lo personal, si a mí me dicen no, esto, yo ya sé que no va a pasar, como que cambió también la mentalidad de la gente. Usted que la ve en la calle, como que tampoco se asusta mucho, ¿cree usted? Yo creo que, yo creo que igual esta campaña tiene un efecto. Sí, en alguna gente, pero que cada vez tenerla, menos pero- como era antes, porque claro, yo pero- no sé, cierto, lo hacían en los 80, 90, quizás el resultado podía influir harto, pero ahora que hemos visto las elecciones, vimos que un 80% votó a prueba, entonces quizás ahora la gente se está informando más y no cae quizás en ese tipo de técnicas.
Sí, justamente, y además que yo creo que también dan muestra de una desesperación, o sea, por algo están invirtiendo tanto dinero en estas campañas porque tienen el temor de que finalmente la nueva Constitución se conozca, porque realmente es una Constitución que avanza, pero pasos agigantados, está años luz de la Constitución del 80, desde el punto de vista de reconocer derechos sociales. Entonces, claro, en el fondo creen que van a perder la gallina de los huevos de oro y por eso que están invirtiendo tanto dinero. Pero creo que es importante así no pasar de largo y no, digamos, no hacer oídos sordos a lo que está ocurriendo. No, y tampoco como no sentirse, o sea, sobreseguro frente a eso, porque es, claro. Es una muestra más, como yo insisto, de siempre actuar al filo de la ley. Y lo único que causan es como finalmente amedrentamiento. Entonces siento que el privado ya no puede sentirse con esa capacidad. Entonces por eso le preguntaba si habían hecho algo al respecto, porque en realidad uno dice, claro, uno como usuario, tú puedes tomar el mensaje o no tomar el mensaje, claro. Pero eso es uno, pero está llegando a todas las casas, todos los días, entonces finalmente es un tema casi de repetición. Y lo otro quería preguntar, bueno, siguiendo con esto de las campañas apruebo y rechazo, finalmente, ¿cuándo es el periodo donde uno ya puede abiertamente comenzar campañas? Porque hay todo un tema en que claro, hay convocatorias, pero dicen, pero no se puede hablar directamente de esto. Pero se han hecho murales ya. Se han hecho murales, hay pero no puede ser como tan explícito. ¿Ya cuándo la ley dice que se puede partir con la campaña de apruebo y rechazo? O sea, creo que por lo pronto lo importante ahora es poder informar libremente respecto de qué contiene el borrador de nueva Constitución. Claro, entonces, al respecto hay que informarse y mostrar también, y abiertamente yo creo que también en ejercicio de libertad de expresión, decir que cuáles son los beneficios que significan, o más bien, cuáles son los componentes de transformación que están contenidos en el borrador de nueva Constitución. Después ya vendrá el periodo de campaña donde ahí son las alternativas de apruebo o rechazo, pero en definitiva creo yo que uno sí puede tener una posición. Yo por lo menos tengo la posición de que hay que aprobar la nueva Constitución porque sin duda esta es una oportunidad histórica, es la más democrática que existió en toda la historia de Chile. Entonces ahí es un momento clave para Chile, es un momento estratégico. Entonces sin duda que lo fundamental es que la nueva Constitución tiene que significar un cambio en la vida de las personas, porque el estallido social, ¿a qué se debió? A que las condiciones materiales de la gente son insuficientes. O sea, y de hecho uno de los grandes pero era la AFP. Tal cual. Fue la primera gran batalla, como que nos dimos cuenta que cuando llegó la generación que tenía que cobrar la AFP y se dio cuenta que no había plata, y ahí empezó todo, los de 50, 60 años empezaron a meterle y cayó para todo, y ahí se rompió, se rompió y ahí la bolsa. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, queremos agradecer, diputado, esta conversación que se agradece, que fue, bueno, hablamos de algo al principio, finalmente salió otra cosa, pero eso es lo entretenido de las conversaciones. Sí, y lo bueno de las conversaciones y no las entrevistas de repente. Claro. Y de eso se trata, dialogar sobre los temas, lo que usted está viendo en la calle, así que agradecemos que haya venido al estudio. No, muchas gracias a usted, encantado de estar acá, así que mucha suerte también, un saludo a todos los auditores televidentes de Plaza TV. Gracias. Muchas gracias. Invitado para una próxima oportunidad, cuando quiera. Sí. Hay hartas novedades, sí, gracias, diputado, que le vaya súper bien en toda la región. Estuvo el diputado Luis Cuello, Claudio.